Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, joven. ¿Me llegan a escuchar claramente todos los jóvenes del canal B, por favor? Buenas tardes. Sí, Buenas profesora. Sí. Buenas tardes con todos, jóvenes. Bienvenidos a una sesión más del área de lenguaje. Y nada, reciban el saludo cordial de la tarde. Vamos a hablar hoy el tema que está programado para esta segunda semana, que viene a ser formación y evolución de la lengua española, el multilingüismo, las lenguas amerindias y no amerindias, las variaciones lingüísticas. Entre ellas tenemos la variación diatópica, diastrática y diafásica. Bien, jóvenes, sin más preámbulos, vamos ya a dar inicio con nuestra segunda sesión de clase. Veamos, antes de dar inicio, vamos a ponerlo en pantalla grande. Un momentito, hijos. Ahí está. Listo. Aquí también está el lápiz. Muy bien. Ahora sí lo han habilitado el lápiz. Muy bien. Bien. Vamos a empezar entonces hablando de esta primera parte que viene a ser origen y formación del español, hijos. Veamos a ver. Entre los primeros pueblos que existían en la península ibérica, que se le denominaba así al territorio español, que ustedes ahora lo conocen, que viene a ser el continente europeo, en esa península ibérica, en esa tierra de Hispania, tal cual como lo llamaban cuando estaban en conflictos o en guerras. En ese territorio español, los primeros pueblos que existían son los cuales ustedes están observando en la pantalla, hijos. Entre esos primeros pueblos, antes de que llegase cualquier tipo de invasión, por eso se le llama pueblos primitivos o los pueblos originarios de esa península ibérica, vienen a ser, pues aquí debemos de hablar nosotros del pueblo vasco. Vamos a hablar del pueblo griego. Déjenme aquí habilitar, por favor, el lapicito. ¿Alguien está empezando a subrayar la pantalla? Por favor, les voy a pedir moderación al que está haciendo. Vamos nosotros a hablar aquí, como les estaba diciendo, del pueblo griego, del pueblo tartesios, de los pueblos fenicios, de los pueblos celtíberos y de los pueblos cartagineses. Ojo aquí, para los que me están prestando atención, que luego de repente los jóvenes nuevos, conforme vamos avanzando en la clase, me van a ir conociendo, sobre todo en su primer examen de selección. En este primer examen de selección, todo lo que yo explico, todo lo que yo estoy hablando, sí o sí va a venir en tu primer examen de selección. Entonces, todo lo que usted también está observando en las diapositivas, sí o sí te va a servir. Primera pregunta de esta primera diapositiva te puede decir, marque la alternativa que contenga solamente los pueblos primitivos de la península ibérica. ¿Y cuáles eran esos pueblos primitivos? O esas lenguas primitivas, vuelvo a repetir, vamos a hablar ahora de forma más concreta y más profundizada de este primer pueblo que viene a ser el pueblo vascuense. Vamos a habilitar otro conocido. A ver, ¿alguien tiene el micrófono abierto? A ver, hija, si me permites, apaga tu micrófono. Vamos a hablar del pueblo vascuense. Este pueblo vascuense cuya lengua viene a ser el euskera. Ahora, de ese euskera te tienes que recordar porque es la lengua que hasta la actualidad sigue viva. Por más invasiones que haya sufrido el territorio español, este pueblo, esta lengua se ha resistido. Ellos mantuvieron su cultura, mantuvieron su costumbre. Es por ello que hasta la actualidad la lengua primitiva que sobrevive hasta nuestros días viene a ser la lengua euskera. Este pueblo vascuense o esta lengua euskera, ¿qué es lo que ha aportado? Porque nosotros estábamos hablando acerca de la formación del castellano, del español. Este pueblo euskera ha, en este caso, aportado a la lengua española palabras que generalmente contengan el sonido R. Entre ellas tenemos los términos urraca, alud, mochila, boina, pizarra, chatarra, izquierda, entre otras palabras. Este término izquierda lo he considerado porque en un examen de admisión, no sé si fue de aquí o de otra universidad, preguntaron,
El término izquierda, ¿a qué lengua primitiva pertenece? Efectivamente va a pertenecer a la lengua vascuence, que algunos lo llaman, o a la lengua euskera. ¿Ya, hijo? Se le puede decir pueblo vascuence o lengua vascuence o euskera. Muy bien, hablemos ahora de lo que viene a ser el pueblo griego o la lengua griega. Ellos han dejado escasa huella para la formación del español. Entre estas palabras que nosotros podemos mencionar pueden ser las palabras Rhodes, rosas, camaleón, geranio, tragedia, monje, filología y geografía. Como ustedes han podido observar, jóvenes, este pueblo griego generalmente han dejado palabras relacionadas mucho con la ciencia y la filosofía. El pueblo tartesio o la lengua tartesia, un pueblo caracterizado por mucho brillo. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a la minería, ¿no? Entonces, lo que podemos resaltar de este pueblo es que este pueblo sí desarrolló su propia escritura y ellos tuvieron influencias de las culturas vecinas, como por ejemplo la cultura egipcia y la cultura fenicia. Entre los términos que este pueblo ha podido aportar a nuestra lengua española tenemos los términos cama, gordo, perro, entre otros. No se olviden entonces que tenemos estos pueblos primitivos. Ustedes vean las habilidades que puedan tener y tienen que recordarse cuáles eran estos pueblos primitivos que inicialmente ocuparon el territorio español o la península ibérica. Ojo. Otro pueblo que nosotros podemos mencionar es el pueblo fenicio. Ellos se caracterizaron por ser grandes navegantes, ¿no? Se dedicaron mucho al comercio, al trueque. Ellos también dejaron escasa huella para la formación del español. Entre las palabras que nosotros podemos resaltar de esta cultura, el cual ha dejado para la formación de nuestra lengua, viene a ser, por ejemplo, términos como gadear, que evolucionó al término Cádiz, que significa muralla. El término Gabriel, que significa hombre de Dios. Aquí también nosotros tenemos que hablar del pueblo celtíbero. Ustedes dirán, pero ¿por qué lo puso así casi en el centro? Ustedes ven acá hay una flechita que indica centro, ¿no? Porque el pueblo celtíbero se va a formar en el centro de estos pueblos, entre el pueblo íbero y entre el pueblo celta. Este pueblo celtíbero va a estar en el centro. Entonces, por lo tanto, el pueblo celtíbero va a recibir, como quien dice, la influencia de estos dos pueblos, que viene a ser el pueblo íbero y el pueblo celta. Hablemos del pueblo íbero o la lengua íbera. Ellos tuvieron aportaciones a la lengua española. Se le puede relacionar más es con las transformaciones fonéticas, con los sonidos que nosotros podemos observar en nuestra lengua española. Entre los términos que ellos han podido aportar, generalmente está el término arna, bagaza, liacor. El pueblo celta, ellos han aportado a nuestra lengua española, pero palabras relacionadas sobre todo con lo cotidiano, con nuestra vida diaria. Entre ellas podemos resaltar las palabras camisa, cerveza, lanza. Entonces, los celtíberos, vuelvo a repetir, es un pueblo que se ha originado gracias a la influencia de estos dos pueblos, el pueblo íbero y el pueblo celta. Listo. El pueblo de los cartagineses también dejaron escasa huella. Ellos generalmente, los términos que han podido aportar a nuestra lengua castellana está relacionado más con términos de lugares denominados topónimos. Por eso que nosotros aquí observamos palabras como Cartagonova, que significa Cartagena, que es un lugar, Hispania, que viene a ser referido al territorio de España. Entonces, tenemos 6 pueblos primitivos que en un inicio han podido ellos existir antes de las invasiones que pueda sufrir pues este territorio español o la península ibérica. ¿Hasta aquí alguna preguntita, jóvenes, para poder pasar al siguiente punto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, Miss. Ya, quedó claro. Ninguna, Miss. Sí, Miss.
¿Quedó Si claro? tuvieran preguntitas, por favor, de todas maneras, escríbanlo y finalizando, si nos quedan algunos minutitos, podemos dialogarlo. Pero gracias por haberme escuchado y por estar atentos, ¿ya? Listo, pasemos al siguiente punto. Este siguiente punto vamos a hablar ahora de las invasiones que han sufrido esos pueblos primitivos. O sea, el pueblo de los íberos, de los celtas, de los fenicios. Esos pueblos primitivos, cada uno con su propia cultura. Y cada uno de estos pueblos hablaban su propia lengua. Entonces, la lengua euskera con la lengua griega eran muy diferentes, mira, ¿ve? Con la lengua tartesia muy diferentes. Cada uno de estos pueblitos tenían su propia lengua y su propia cultura. A este territorio donde existían estos pueblos primitivos llega la primera invasión. Aquí ustedes deben estar notando porque aquí me está tapando la herramienta del Zoom. Vamos a hablar de la primera invasión que viene a ser la invasión romana, que data aproximadamente el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo. La invasión romana se caracterizaron por ser muy bélicos. Ellos sí obligaron a que esos pueblos primitivos tenían que hablar la lengua que ellos impusieron. ¿Y cuál fue la lengua que ellos impusieron? Fue el latín. Sabemos que existía dos tipos de latín, el latín culto y el latín vulgar, pero los que vinieron ahí a invadir ese territorio eran los soldados. Y los soldados de la clase media, que estaban conformados, o la clase baja, que estaban conformados por los soldados, mercaderes, generalmente hablaban el latín vulgar. Ese latín vulgar se va a ir mezclando, jóvenes, con cada una de las culturas y las lenguas, sobre todo esa lengua, el latín, se va a ir mezclando con la lengua que de cada uno de estos pueblitos que nosotros hemos mencionado anteriormente. Entonces, observen, ¿eh? Entonces se va a ir mezclando la lengua de estos pueblos primitivos con la lengua invasora, si se quiere denominar, con esta lengua de los romanos que viene a ser el latín, y evidentemente, conforme va pasando el tiempo, va a tener que surgir nuevas lenguas. Más adelante lo vamos a ver cuáles son, ¿ya? Entonces, ellos imponen en esta península ibérica, donde estamos en la parte superior, ¿no? Entonces aquí nos dice el latín vulgar se impone en la península ibérica hasta la invasión de los bárbaros. Ajá. Eso lo vamos a ver que viene a ser ya la segunda invasión. Ahora, ¿qué términos ha podido aportar el latín a la formación del español? Son términos como coliseo, oro, río, circo. 70% de los términos de latín ha sido aportado en la formación de la lengua castellana. Entonces, hasta ahí te puede venir la primera pregunta. ¿Y cuál fue la lengua que más aportó en la formación del castellano? ¿Usted qué va a responder? El ¿Están latín, atentos? Miss. Muy bien. El latín, Cuidado que esa pregunta venga y sería el colmo que alguien no marque latín y marca de repente celtas, marque euskera, marque otro. Ojo, son preguntas puede ser completo el latín vulgar, puede ser entonces también o nada. En sí, claro, lo más específico sería el latín vulgar, ¿no? Pero en los exámenes que yo he podido observar, no necesariamente te van a poner latín culto o latín vulgar, sino simplemente te ponen, ha sido el latín, el árabe, o puede ser la lengua germana. Entonces, es ahí donde tú tienes que ir de acuerdo a la explicación que te estoy dando. Usted marca la primera lengua que más aportó, efectivamente viene a ser el latín. Pero si usted encuentra ahí especificado dentro de las alternativas latín vulgar, lo marca, el latín vulgar. ¿Correcto, hijo? Listo. Pasemos ahora a la segunda invasión. La segunda invasión que viene a ser la invasión de los bárbaros, llamado también invasión visigótica. Si usted revisa otros textos, a esta invasión también se le llama invasión germana. ¿Por qué germana? Porque de una u otra manera tiene influencia alemana. Sabemos que los germanos tienen influencia alemana, ¿ya, hijos? Esta invasión va a durar desde el siglo V hasta el siglo VIII después de Cristo. Entonces, aproximadamente 200 años. Pero en cambio, la invasión romana, si tú te sacas cuenta aquí del siglo III antes de Cristo hasta el siglo V, ellos han estado aproximadamente 8 siglos. Han estado un buen tiempo en la península ibérica, en el territorio español. Es por eso que ellos han dejado gran huella en la formación de lo que actualmente es nuestra lengua.
En cambio, la invasión de los bárbaros visigótica o germana, ellos han estado solamente 3 siglos, si usted saca aquí la cuenta, ¿no? Aproximadamente 200 años. Esta invasión se caracterizó por ser también muy guerrera. Era tan guerrera, tan bélica, que con respecto, si nosotros tenemos que hablar a su característica lingüística, era pobre. Por decirles que había palabras que inclusive estas personas bárbaras no pronunciaban correctamente. Es por eso que ellos no impusieron a esos pueblos primitivos su propia lengua, sino ellos decidieron seguir con la lengua anterior, que era el latín. Ellos también dijeron, vamos a utilizar el latín porque nuestra lengua no era tan enriquecedora o porque ellos tenían dificultades entre ellos mismos al pronunciar sus propias palabras. Mira, ¿ve? Entonces, estos pueblos bárbaros estaban conformados por diversas comunidades. Entre esas comunidades llamadas bárbaros podemos nosotros mencionar a los suevos, a los vándalos y alanos. Mira, ¿ve? Entonces, como dice aquí, las diferentes tribus bárbaras influyen en el latín vulgar y varía de región en región. Esa lengua que ellos tuvieron, los bárbaros, que yo les decía que tenían dificultad en la pronunciación, por supuesto que también de una u otra manera influyeron poco. ¿Pero dónde? Sobre ese latín vulgar que ya habían impuesto los romanos en esos pueblos primitivos. Mira, ¿ve? Entonces, ¿cuáles son esas palabras o esas pocas palabras, porque ellos no influenciaron casi mucho en la formación del castellano? Podremos relacionarlo más que todo con los nombres propios. Es por eso que aquí aparecen más nombres propios, ¿no? Como Rodrigo, Enrique, Fernando, y la introducción del artículo a nuestra lengua española. Esto es lo que aportó en este caso la invasión de los bárbaros. Aquí en esta invasión de los bárbaros también tenemos que ya hablar de las lenguas neolatinas. ¿Y qué son las lenguas neolatinas? Claro, neo viene a ser nuevas lenguas latinas, porque los latinos eran los romanos, mírame. Entonces, si ustedes, aquí sacamos la conclusión, si ya los romanos habían invadido esta península ibérica, habían obligado a hablar su lengua que viene a ser el latín, llegan los bárbaros, continúan con el latín, pero también de una u otra manera influencian las pocas palabras que esta lengua bárbara o esta lengua germana ha podido aportar en la formación de estas nuevas lenguas. Pero estas nuevas lenguas, ¿cómo se le denomina? Se le denomina neolatinas. O también se les puede llamar lenguas romances. Ahí está. Entonces, si te preguntan, marca la alternativa que solo tenga lenguas romances o lenguas neolatinas, esto es lo mismo, o en algunos lo llaman hasta lenguas prerromances. Mira, prerromances. Entonces, ¿cuáles son esas lenguas romances o neolatinas? Ahí recién estamos hablando del castellano. Este castellano va a surgir entonces de la combinación de esas tantas lenguas que nosotros acabamos de hablar en los puntos anteriores. Mira. Tenemos también el catalán, el francés, el gallego, el italiano, el portugués, el rumano y el rumanche. Esto sí o sí te tienes que aprender, hijos, porque viene en el examen. En cualquier universidad que tú vayas te van a preguntar, marque la alternativa que solo contengan lenguas romances o neolatinas. Entre ellas está el castellano, el francés, el portugués. No te olvides, ¿ya? Ahora, no te equivoques, estas son lenguas prerromances. Si te preguntan, marque la alternativa que solo contenga lenguas prerromanas, ustedes, ¿cuáles son esas lenguas prerromanas? A ver, si alguien me está entendiendo. ¿Será lo mismo que prerromance? Sí, No, del pasado. Ejemplo de lenguas prerromanas. ¿Cuáles serían esas lenguas prerromanas? Italiano, portugués, portugués, No, rumano, me escuchan. No, me están entendiendo. No. Ya ves que no me están captando. Romances, Miss. Ahora, permítanme, cariños, permítanme para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Acá dice lenguas prerromances. Si yo digo pre, es antes. Si yo digo prerromanas, acá está la invasión romana. Si es prerromana, se está refiriendo a estas lenguas. ¿Todo claro? Dice, marque la alternativa que contenga solo las lenguas prerromanas, entonces usted buscará la lengua vascuense, la lengua griega, la lengua tartesia, la lengua fenicia, la lengua celtíbera, la lengua cartaginese.
Si te dice prerromance, acá no te está diciendo prerromana, está diciendo prerromance, prerromance. Hay algunas que muchos se equivocan esto. Si es prerromance, se está refiriendo pues al nombre de nuestras lenguas, que viene a ser el castellano, el francés, el portugués, el italiano, el catalán, entre otros. ¿Ahora sí quedó claro, jóvenes? Sí, Miss. Ya, listo. Sí, profesora. El que está atento, bienvenido sea, y el que no, pues ya se perdió esa explicación, porque sí o sí, hay muchas, entre los jóvenes que he podido enseñar, hay muchas dudas ahí, y a veces no le especifican o no le aclaran ese punto. Profesora, Muy ¿puede bien. volver a explicar de lengua romances y prerromance, por favor? Esa es la última vez. Por favor, Ahí. profesora. Pero más atento, ya hijo, porque tú sabes que en la sesión anterior me he pasado 10 minutos, no me alcanzó el tiempo, pero vale la pena. Entonces, prerromanas. Recuerda que la primera invasión fue la invasión romana, ¿correcto? Ellos que hablan el latín, son latinos. Y obviamente, mira, ves, si aquí tú te das cuenta, inclusive aquí puedo aumentar, y ahora que me viene, ellos, tanto la invasión romana como la invasión bárbara, lo que ellos van a, como quien dice, empoderar más va a ser la religión cristiana. ¿Ya? Entre aquí vamos a estar viendo que no solamente es la lengua, sino que también aquí va surgiendo la religión cristiana. Entonces, cuando yo decía de lenguas prerromanas, acá está la invasión romana. Pre quiere decir antes. ¿Cuáles eran las lenguas antes de la invasión romana? Entonces te dice, marque la alternativa que solo contenga lenguas prerromanas, se está refiriendo a estas lenguas que usted está viendo acá. Lengua vascuense, lengua griega, lengua tartesia, lengua fenicia, lengua celtíbera, lengua cartaginense, o lengua íbera, lengua celta, ¿ya? Ahora, si te pregunta, ¿cuál es? Marque la alternativa que contenga solamente lenguas prerromances, entonces prerromances, acá está, prerromances. A esas lenguas prerromances, ¿con qué otro nombre también se le conoce? Como lenguas neolatinas. ¿Con qué otro nombre también se le conoce? Como lenguas romances. Pero acá jamás te están hablando de romanas. Romanas con romances no son lo mismo. Lenguas romances, lenguas neolatinas o lenguas prerromance. Cualquiera de los tres términos podrían utilizar. Entonces, ¿a qué lengua se está refiriendo? Al castellano, al francés, al italiano, al portugués, entre las lenguas que ustedes están observando. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, Miss, gracias. Quedó muy claro, Miss. Ahora, una vez que haya surgido estas dos invasiones, ya quebrantado sobre todo también en su unidad, la invasión germana, que también se le denomina así a la invasión bárbara, porque recibe influencia alemana, recuerden, por eso se le llama germana, va a dar paso a la siguiente invasión que viene a ser la invasión de los árabes. Esta invasión de los árabes, llamada también invasión de los musulmanes, va a datar desde el siglo 8 antes de Cristo hasta el siglo 15 después de Cristo. Y si nosotros sacamos cuenta, ellos también van a estar un buen tiempo en la península ibérica. Si sacamos ahí, es aproximadamente 8 siglos, tal cual en el mismo tiempo que estuvo los romanos. 8 siglos, mírame. 8 siglos de dominación musulmana. Entonces ellos también van a estar un buen tiempo en la península ibérica, en ese territorio español. Ellos también van a aportar palabras a nuestra lengua española. ¿Ya? Esto más adelante les voy a estar explicando. Vayamos aquí. En esta invasión de los árabes, acá hay una primera acción que lo había puesto aquí, vamos a hacer de forma ordenada, va a surgir el pueblo mozárabe. ¿A qué se le llama pueblo mozárabe? El pueblo mozárabe está conformado por sus ciudadanos que vienen a ser españoles. Pero esos españoles siempre van a estar bajo el dominio de un árabe. Es decir, que su alcalde o el que les va a gobernar necesariamente, obligatoriamente tenía que ser un árabe. Entonces, ese pueblo gobernado por un árabe, cuyos ciudadanos eran españoles, españolas, inclusive también podrían estar combinados con los árabes, pero siempre la autoridad tenía que ser un árabe. A ese pueblo, con esas características que yo acabo de mencionar, se le llama pueblo mozárabe. ¿Ya, hijos? Pueblo mozárabe, ya está. En este siglo van a aparecer justamente las glosas. ¿Y qué son las glosas? Aproximadamente está apareciendo en el siglo X. Aparecen las glosas. ¿A qué se le llaman glosas? Son pequeñas traducciones.
Pero ustedes dirán, pero profesora, ¿qué cosa van a traducir en ese siglo? Van a traducir pues estas nuevas lenguas, jóvenes, estas nuevas lenguas. Había, por ejemplo, en esta época, ya en el siglo XV, prácticamente en la Edad Media, ya los ciudadanos que vivían en este territorio español, había un grupo muy mayoritario, por decir, mayor número de personas que ya más que todo, en vez de hablar el latín, estaban hablando estas nuevas lenguas. Una de ellas era el castellano. Las personas que hablaban el castellano, un tanto que ya no entendían el latín. Es por eso que surgen pues las glosas. Ese significa traducciones. Estas traducciones estaban al margen de un texto. Cuando ustedes busquen en el Google, o en cualquier plataforma de investigación, ustedes van a observar que va a estar un texto escrito en latín, pero a un costadito de ese texto, a un ladito de forma pequeñita, va a haber una pequeña traducción. A esa traducción se le llama glosas. Y de acuerdo al lugar donde se ha podido encontrar estas traducciones, van a recibir el nombre, ¿no? Vamos a hablar aquí de las glosas emilianenses que se han encontrado en el monasterio de San Milán. Y ojo que estas glosas estaban escritas en lengua castellana. Entonces vamos viendo cómo estas lenguas romances o estas nuevas lenguas van a ir poco a poco empoderándose, poco a poco fortaleciéndose, porque mira, ya van a existir en estas nuevas lenguas estos pequeños textos, estas pequeñas traducciones. Otra glosa que tenemos que hablar vienen a ser las glosas silenses, que han sido encontrados en el monasterio de Silos. Mira, ¿ve? Vamos ahora, en el siglo XI, dice, la lengua española ya era diferente del latín vulgar. Efectivamente, y nosotros lo hablamos, el castellano con el latín, ya van a tener sus propias características. Ya las personas que hablan el castellano, un tanto ya no van a entender el latín. Y los que hablan el latín no van a entender el castellano. Mira, ¿ve? Entonces ahí es donde las personas, los pueblos de esa época van a decir, oiga, entonces estas nuevas lenguas son diferentes y tienen sus propias características. Mira, ¿ve? En el siglo XII aparece la primera obra literaria escrita en español. Con esto el castellano se empodera más, se fortalece más, porque justo en esta nueva lengua que viene a ser el castellano, va a escribirse pues una obra monumental, que viene a ser el poema del Mío Cid. Y ustedes lo habrán leído. Y esta obra del Mío Cid efectivamente es testimonio de cómo se origina y cómo se va formando nuestra lengua española. Mucho cuidado porque esa pregunta ha venido en los exámenes de admisión, ¿no? ¿Cuál es la obra literaria que sirve de testimonio para el origen y la formación de la lengua española? Es el poema del Mío Cid, cuyo en este caso, si queremos decir, cuyo personaje principal viene a ser Rodrigo Díaz de Vivar. Y en esa obra justamente se cuenta pues la lucha de este tiempo, ¿no? La lucha entre ¿quién? Entre los cristianos, que eran los españoles, y los musulmanes. Y el gran héroe Rodrigo Díaz de Vivar, alias Mío Cid, es el que se encarga de desterrar ¿a quiénes? A los musulmanes, ¿no? Eso es lo que va a datar en esta obra. También aquí, en esta invasión y en este siglo, tenemos que hablar, por favor, a ver si pueden apagar el micrófono. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? A ver si pueden apagar. Tenemos que hablar del siglo XII. En el siglo XII aparece Alfonso X, conocido como el Sabio. ¿Por qué Alfonso X, conocido como el Sabio? Usted tiene que recordar, porque él es el rey de Castilla, porque él va a impulsar el castellano dentro de su región, que viene a ser Castilla. Entonces, al él plantear, como quien dice, oficializar solo el castellano, pero solo en su reino, en este reino que viene a ser Castilla, le va dando fortaleza, va haciendo que esa lengua castellana, pues, vaya creciendo poco a poco. Va a lograr, como dice aquí, expandirse, porque inclusive Alfonso X se le denomina el Sabio, porque él no solamente va a hacer que sea lengua que se tenga que hablar en el reino Castilla, sino que él va a implantar en su reino
varias escuelas de traducciones, él va a impulsar que el castellano se siga difundiendo porque los libros, las culturas, todo lo que es el área de conocimiento, generalmente, él va a implantar de que se escriba y que se deba de utilizar en la lengua castellana. Por eso es que se le denomina Alfonso X el Sabio. Ahora, aquí le había puesto esta segunda, ¿no? Segunda lengua que más aportó al español. Esto lo había puesto aquí para recordarme, ¿no? Esta también viene en el examen de admisión. ¿Y cuál fue la segunda lengua que más aportó al español? ¿Ustedes qué responden? El árabe, Miss. El El árabe, Miss. Claro, el árabe. El árabe viene a ser la segunda lengua que más aportó a la lengua española. ¿Por qué? Por el tiempo que estuvieron en el territorio español, pues 8 siglos, igual que los romanos. Los romanos también estuvieron 8 siglos. Entonces, primera lengua, vuelvo a retroalimentar, primera lengua que más aportó fue el latín. Segunda lengua que más aportó en la formación de la lengua española vienen a ser los árabes. Entre ellos, pues ustedes habrán notado muchos términos que empiezan con al o con a. Todos los términos que empiecen con al o a, efectivamente son términos árabes, ¿no? Entre ellos podemos mencionar a las palabras como alhaja, albóndiga, álgebra, arroz, almohada, entre otras palabras más. Son términos netamente árabes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Para seguir pasando al siguiente punto. Miss, ¿qué son las glosas? Las Decirle. glosas son pequeñas traducciones. Y según en el lugar donde han sido encontradas, castellanos. estas glosas van a recibir este nombre. Glosas emilianenses se llama así porque ha sido encontrado en el lugar de San Milán. Se le denomina glosas silenses porque ha sido encontrado en el lugar de Silos, llamado en este lugar Silos. Por eso es que reciben esos nombres. Ahora sí, hija, ¿quedó claro? Gracias. Ya, hija. Pasamos al siguiente punto. Me hizo una pregunta, disculpe, ¿castellano con español es lo mismo? Sí, es de acuerdo porque según si usted revise, y eso me permitió revisar, si había alguna diferencia, no. Depende del que lo habla. Si tú quieres, dices español, y si tú quieres, dices castellano. En fin, vas a referirte a nuestra misma lengua, que viene a ser el castellano o el español. ¿Alguna otra preguntita? No, me es pasando. Hice una pregunta. El castellano se originó en Cantabria, ¿verdad? ¿Me permites que yo termine? Por eso, justamente si ustedes están llenos de dudas, permítame que termine. Por eso les digo, a las finales ustedes hacen todas las preguntas, porque esa duda que tú me acabas de preguntar viene en la siguiente diapositiva. Y por eso me van a ustedes a hacer perder un poquito más de tiempo, por eso déjenme que yo continúe. Y ustedes vean que hay un punto que yo no les haya explicado, ustedes recién digan, profesora, ya pasó al siguiente tema o al siguiente subtema, pero se olvidó de explicar este puntito o de aclarar este puntito. Entonces ustedes me dicen, pasemos al siguiente punto, donde está justo la pregunta que su compañero me iba a interrogar. Me adelanté, hijo, discúlpame. Pero quiero terminar con esto. Después de tantas conquistas, de tantas invasiones que ha sufrido esta península ibérica, va a llegar una época en la cual se le va a denominar la Reconquista. Esta Reconquista se le denomina así a largo periodo de lucha entre los españoles llamados cristianos y los musulmanes, ¿ya? En este caso, esta guerra va a estar liderada por el noble visigodo por el noble visigodo Pelayo, que esto se va a dar en Asturias, dice, e inicia la reconquista, pues, para expulsar a los árabes. Se le denomina así la reconquista porque su objetivo, su finalidad, era hacer retroceder a los musulmanes, a los árabes del territorio español. ¿Me dejo entender, hijas? Muy bien. Entonces, al final España queda dividida de la siguiente manera. Ojo, al inicio estaban, ustedes lo han podido observar, estaba pues estaba poblado por estos pueblos primitivos, por estos pueblos nativos de la propia península, ¿no? Pero luego, conforme se vio tantas invasiones, finalmente España va a quedar dividida en reinos. ¿Cuáles son esos reinos? Acá tenemos el reino de Portugal, el reino de Castilla, el reino de Granada, el reino de Aragón y el reino de Navarra.
Aquí ustedes tienen un poco de información, también lo puedan estar leyendo, ¿no? Ahora, los musulmanes, efectivamente, con esto de la reconquista, los españoles fueron poco a poco ganando territorio. Es por eso que finalmente los moros o los musulmanes o los árabes quedan limitados solamente en este territorio, que viene a ser el territorio de Granada. Por eso que lo he puesto de este colorcito. Solamente están en este territorio denominado Granada. Pero con el tiempo de aquí, de este territorio, también van a ser expulsados. Vamos a ver en qué año van a ser expulsados. Ahora, como dice su compañero, pero ¿y dónde surge o dónde se origina el castellano? Hay muchos que podrían decir, pero viene de Castilla, porque viene Castilla, castellano, ¿no? Podrían relacionarlo por ahí, pero no es así. Se le denomina Castilla a esta región porque esta región estaba rodeado de muchos castillos, por eso es que recibe el nombre de Castilla. Aquí, Alfonso X, vuelvo a decir, que era el rey de Castilla, de una u otra manera logra impulsar aquí el castellano. Pero finalmente aquí la reina era Isabel de Castilla y Fernando de Aragón era el otro rey aquí. Mira, ¿ve? Que esto más adelante también lo vamos a ver. Pero aquí no se origina el castellano, se origina en una región, tal cual como ustedes acá lo están viendo, en una región llamado Cantabria. ¿Ya? En una región llamado Cantabria, que no estaba tan alejado de ahí de Castilla. Aquí se origina el castellano. Mucho cuidado que eso también ha venido en los exámenes. ¿En qué lugar se origina el castellano? Alternativa A, Cantabria. Alternativa B, Castilla. Muchos marcan Castilla. No, es en una región denominado Cantabria. ¿Ya, hijos? Entonces, todo lo que yo te acabé de explicar está aquí escrito. Ya ustedes lo leen. Hechos importantes que nosotros podemos resaltar de estos primeros puntos que nosotros estamos explicando es estas fechas. 1479 es una fecha importante porque se va a dar el matrimonio de la reina Isabel de Castilla con el rey Fernando de Aragón. Cuando estos dos reyes se llegan a casar, efectivamente logran expandir no solamente el dominio en el territorio, sino también se recuerda este matrimonio mucho porque ellos llegan allá a oficializar el castellano, la lengua española, en todo el territorio de España. Como ellos van a tener el dominio de la mayoría de los territorios de España, ellos van a decir, pues bueno, el castellano que no solamente se hable en la región de Castilla, ahora que sea la lengua oficial de toda España. Es por eso que se recuerda mucho este hecho del matrimonio de los reyes católicos. Ahora, en 1492 tenemos nosotros que recordar aquí que justo en este año se logra, pues, finalmente el objetivo de la reconquista. ¿Cuál es ese objetivo? Expulsar completamente de esta región de Granada a los árabes. Y aquí es donde logran expulsar, derrotar completamente a los árabes. Pero en ese año también se recuerda el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Y este año también es importante porque justo en este año se publica la primera gramática española. Es decir, la primera gramática que va a regir el buen uso del castellano. Con esta publicación de la primera gramática se va aún mucho más a fortalecer el uso del castellano en estas regiones de España. El año 1713, deben de recordarlo porque esto también viene mucho en los exámenes de admisión. Por favor, el que tiene el micrófono abierto, le suplico que lo apague. Muchas gracias. El año 1713 hay que recordar porque se va a fundar ahí la RAE. ¿Qué cosa es la RAE? La Real Academia Española, que marcó, como dice aquí, el inicio del español contemporáneo. La RAE o la Real Academia Española es una institución que de una u otra manera ya va a poner reglas de cómo se debe utilizar correctamente el castellano, sus gramáticas, ¿no? Es la institución que reglamentiza el correcto uso de nuestra lengua. ¿Y esto cuándo se va a fundar esta institución? En el año 1713. Eso también viene mucho en los exámenes de admisión. Muy bien, para poder terminar con esta explicación, habría que ver lo otro también. Lenguas más habladas a nivel mundial. Porque eso también te puede preguntar, ¿cuál es la lengua más hablada a nivel mundial? Antes era el chino mandarín, ahora viene a ser la primera lengua más hablada, es el inglés. En segundo puesto está el chino mandarín y así sucesivamente. El español ya quedó reducido al cuarto puesto. Ya dijo, entonces no te olvides porque esta preguntita también
Viene mucho en los exámenes de admisión. ¿Cuál es la lengua más hablada a nivel mundial? Ahora viene a ser el inglés. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna otra preguntita o puedo pasar ya al siguiente punto? Pase, Miss, a la siguiente pregunta. Ya, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Viene la práctica. Efectivamente, ustedes saben que 70% práctico y 30% netamente teórico, ¿no? Es poquita la teoría, a mí me gusta hacer más práctica. Veamos a ver, ¿cuál sería su respuesta aquí? Práctica número 1, dice, señale la alternativa en la que aparecen nombres de lenguas preromanas. Ajá, y esto lo he explicado. Habladas en la península ibérica también. Excelente, eso quiere decir que sí están atentos. A las malas, pero me están prestando atención. Muy bien, entonces aquí, y ahí está, la respuesta sería la B. Lo saben el por qué, ya está de más que lo justifique, ¿cierto? ¿Sí lo entienden todos o hay algunos que tienen alguna duda? Si no, pregunte aquí. No, Miss, todo bien. Entonces sí me han entendido. Listo, entonces. Vamos a continuar al siguiente punto. En este caso, jóvenes, nos toca hablar, ya hemos hablado todo acerca del origen y formación de la lengua española. Espero que ustedes me hayan logrado captar la idea. Les he contado como si fuera un cuentecito. Ahora pasamos a hablar netamente del multilingüismo, ¿ya? Del multilingüismo. Varias lenguas, ¿no? ¿Cómo se le puede definir el multilingüismo? Acá está la definición. ¿Qué cosa es el multilingüismo? Viene a ser la coexistencia de varias lenguas en un determinado lugar. En este caso, por ejemplo, como el territorio del Perú. En el Perú no solamente tenemos varias lenguas, que viene a ser, por ejemplo, plurilingüe o pluricultural, ¿no? Entonces, en este caso, en el territorio español se caracteriza por tener varias lenguas y varias culturas, ¿ya? Por eso se le dice multilingüismo, porque van a coexistir varias lenguas en un mismo territorio, en un mismo lugar. Lo estoy volviendo a repetir, ¿ya, hijas? Entonces, esto a su vez se va a clasificar de dos formas. Vamos a encontrar las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. ¿A qué se refiere con las lenguas amerindias? Las lenguas amerindias, como dice aquí, vienen a ser las lenguas autóctonas, vienen a ser nuestras lenguas nativas, nuestras lenguas vernáculas. Quiere decir, amerindias son aquellas lenguas que existieron antes de la llegada de los españoles. No tenían que sufrir ninguna influencia española. Antes de la llegada de Francisco Pizarro, perdón, hijo. Lenguas originadas en América Latina. Claro, ya, pero ya tú estás poniendo toda América Latina. También es válido, aunque aquí generalmente estamos hablando de nuestro territorio que viene a ser el Perú, ¿no? Las lenguas que existían aquí en el Perú, pero antes de la llegada de los españoles. Ten presente eso, ¿ya, hijos? Y había muchas lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Y a esas lenguas nativas, propias de nosotras, propios de nosotros, antes de la llegada de los españoles, vuelvo a repetir, se le llaman lenguas amerindias. Y las lenguas no amerindias ya pues llegan ya con la llegada de los españoles, con la invasión de los españoles o con la conquista de los españoles, liderado por Francisco Pizarro. Cuando Francisco Pizarro viene aquí al Perú, igual que los romanos, ellos también nos imponen su lengua. ¿Cuál era? El español o el castellano. Entonces, el español o el castellano, esto también te puedo preguntar, ¿es una lengua amerindia o no amerindia? Es una lengua no amerindia. Entonces, para que ustedes me puedan entender, es como si diríamos, las lenguas no amerindias son todas las lenguas extranjeras, las lenguas que vinieron de afuera, que no son nativas de nosotros, sino son lenguas extranjeras o lenguas nativas o lenguas que llegaron ya con la conquista que hizo Francisco Pizarro al territorio peruano. ¿Ya, hijos? Entonces vamos a hablar un poquito más de las lenguas amerindias, de las lenguas autóctonas o nativas de nosotros. A su vez, esta lengua amerindia está conformado por 19 familias lingüísticas. 19 familias lingüísticas, las cuales se van a dividir, 2 habladas en la región andina, esto tienes que recorrer sí o sí, y 17 habladas en la región amazónica. Mira, ¿ve? 17 habladas en la región amazónica. Listo. 2 habladas en la región andina. ¿Cuáles son esas 2 lenguas habladas en la región andina? Viene a ser, aquí vamos a encontrar la lengua de la familia quechua y la lengua de la familia aru. ¿Ya? Hablemos de esta lengua de la familia quechua, el quechua.
llamado también runasimi. Esta lengua quechua es la que tiene mayor distribución geográfica en nuestro territorio, o en todo lo que viene a ser América Latina, mayor distribución. ¿Por qué? Porque no solamente el Perú lo va a hablar, lo van a hablar también 7 países más. Acá está, 7 países más. Entre ellos podemos mencionar al Perú, también hay cierta parte de Chile que lo habla, que va a hablar lo que es el quechua, Bolivia, que habla el quechua, Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina. Esto sí o sí también te lo tienes que aprender porque viene en el examen de admisión. ¿Qué países hablan el quechua? Entonces, entre ellos te van a jugar con las alternativas con estos nombres de aquí. ¿Ya, hijo? Ahora, hablamos de la familia Aru. Dentro de la familia Aru tenemos que mencionar a la lengua que viene a ser el Aymara, que se habla en Puno. Generalmente, mayores hablantes acerca de esta lengua también lo vamos a encontrar en Bolivia. ¿Ya, hijos? Aquí lo vamos a ver en lo que viene a ser la región de Puno. El Jacaru, que se va a hablar, que viene a ser la Sierra de Lima, ¿no? En la región de Yauyus. Generalmente se está hablando esta lengua que está a punto de extinguirse, a punto de desaparecer. Un dialecto del Jacaru viene a ser el Cauqui. ¿Ya, hijos? Viene a ser el Cauqui. Ahora, aquí nomás. Antes de la llegada de los españoles, si nosotros remontamos, estamos hablando, por ejemplo, de lo que viene a ser la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Donde el Inca reinaba. En ese reinado del Inca había muchas lenguas que eran propias de nosotras, no solamente era el quechua. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la lengua del puquina, que es de este tiempo, pero esta lengua del puquina actualmente ya está extinta, ya desapareció, ya no existe. ¿Y cuándo una lengua deja de existir? Cuando no hay hablantes que puedan, pues, seguir con la difusión de esta lengua. Y efectivamente ya no hay ninguna persona que exista que habla esta lengua. ¿Me dejó entender? Entonces, una lengua extinta de una de las lenguas amerindias extintas viene a ser el puquina. ¿Ya, hijos? Ahora, 17 dice habladas en la región amazónica. Es la que tiene mayor complejidad lingüística. Entre ellas, ¿cuál es la lengua más hablada de esta región amazónica? Viene a ser, por ejemplo, la lengua del Ayánica. Luego sigue la Guaruna. Tenemos el Shipibo. Ay, caramba, ahí. Tenemos el Shipibo, el Chayahuita, el Machiguenga, el Guambisa, mira, y entre otras lenguas que existen en la región amazónica. Tenga usted presente que en el Perú existen, hijos, 48 lenguas. 48 lenguas, mira, ve, en el Perú, de las cuales se está hablando, pues, claro, si son 48 lenguas originarias, 44 lenguas se estaría hablando en la región amazónica, mira, ve. Y son 4 las lenguas andinas, ¿no? 4 lenguas. Ustedes dirán cuáles son. Viene a ser 1 el quechua, 2 el aymara, 3 el jacaru y 4 con el cauqui. Entonces, muy bien, hijos, hasta aquí. A ver, antes de hacerles las preguntas, termino con esto. Las lenguas no amerindias, que vienen a ser las lenguas, como quien dice, extranjeras, ¿no? Entre ellos tenemos el español, el inglés, el francés, el italiano, que también lo vemos en nuestro territorio español. Están coexistiendo, ¿no? Por ejemplo, el término tutti frutti no es un término nuestro, ¿no? Entonces, es un término que en este caso de una lengua que no nos pertenece, como por ejemplo el italiano. Hijos. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Profesora, sí, el puquina no era, bueno, según tenía entendido, o tal vez había leído en un artículo, el puquina era, creo que, o sea, el puquina era una lengua originaria, de ahí se derivó, creo, el quechua, algo así lo tenía entendido. Podría ser, no conocemos las raíces, porque si nosotros lo vamos a estudiar profundamente, el puquina y el quechua van a tener cierta relación, hijos. No es que sean diferentes. Son lenguas que van a compartir ciertas características, porque sabemos que la lengua oficial del Tahuantinsuyo era el quechua. Pero también el quechua se llega a dialectizar. Se utiliza, sino diferente pronunciación. Así es, se llega a dialectizar. Ese es el término. ¿Qué significa dialecto? Más adelante les voy a explicar. Sí, hijas, les escucho.
Yo había escuchado, un profesor me dijo de literatura que el puquina era la lengua que hablaban solamente los incas y las personas, el pueblo ya hablaba el quechua. Podría ser. Eso de repente más Los cuando hablen supuestos hijos de en el los curso de dioses. historia o no sé en qué curso les habla mucho acerca de las características del Tahuantinsuyo, su ¿Qué historia, su diferencia por ahí cultura, su dicen eso? El idioma. dialecto Sería supongo que muy será. bueno que ahí ustedes, si quieren conocer más acerca de esa lengua, lo conozcan. Pero yo, y ustedes como lo están afirmando también, y yo les estoy afirmando, son lenguas que van a compartir ciertas características, van a tener ciertas similitudes, jóvenes. Porque recuerden que, y esto lo pueden investigar, la lengua oficial del Tahuantinsuyo era el quechua. Y de ahí que el quechua se pueda dialectizar igual que el castellano, está en todo su derecho. Toda lengua se dialectiza. Entonces Sí, solo chicos, cambiaría el dialecto nada más, Miss. ¿cómo? Solo cambiaría nada más el dialecto y nada más ese del quechua. Sería un poco más refinado, como dice, solo para los incas, hijos de Dios, nada Así más. es, así es. Pero ¿tú sabes lo que es dialecto? Ustedes hablan por hablar. Más adelante yo les voy a Profesora, explicar. es una ¿Saben? variación Pero y a aquí ya nivel les voy explicando geográfico. para que no quede duda. A ver, un ratito te voy a cortar, hija mía. Dialecto significa que la lengua puede diferenciarse de un lugar a otro lugar o depende de las clases sociales. A eso se refiere que la lengua puede dialectizarse, o sea, es diferente. Y el Google puquina, por también eso me les dice eso a digo, va a mí. ser similar, pero de repente es una lengua que con ciertas características, como ustedes lo dicen, ¿no? Va a tener una cierta pronunciación muy diferente al quechua. Entonces, en eso se va a diferenciar con lo que viene a ser la lengua oficial de esa época, que viene a ser el quechua. ¿Está bien, hijos? Profesora, por Ya favor, queda ¿podría claro. repetir la diapositiva para capturar la pantalla, profesora, por favor? Ahí está, estoy presentando, hijo. ¿No se observa en tu pantalla? El anterior, profesora. Ahí tienes que estar ya bien atento, hijo, porque si no así voy a perder No, tiempo, ¿ya, hija? solamente para capturar la pantalla, Pero profesora. tenías que hacerlo. Si tú sabes que en cada diapositiva me estoy demorando algo de 15 minutos explicando. ¿Eso, hijo? Ahí está, hijo. Profesora, gracias, muchas gracias. Ya, hijito. ¿Puedo pasar ahora a la siguiente diapositiva, jóvenes? ¿Me dan ese permiso, por favor? La palabra autóctona Sí, con profesora. oriundas es igual. ¿Cómo, hijo? La palabra autóctonas con oriundas es igual. Autóctonas, oriundas, claro, porque se está refiriendo a las lenguas nativas, a las lenguas propias de nosotros, hijo. Ya, Miss. Ya, excelente. Continúa, Miss. Listo, hijo. Entonces, ya me toca hablar de esto. A ver, entonces, lo había puesto este término que casi poco o nadie lo explica, ¿no? Ustedes ya lo verán porque de repente también estarán en otras academias, van a escuchar otras explicaciones y es muy bueno también para que ustedes amplíen el rango de conocimiento que puedan estar manejando, ¿no? Por ejemplo, estos términos de diglosia poco lo explican y cognados. Yo lo quiero explicar porque yo observo que estos términos también han venido en los exámenes de admisión. Y como ustedes observarán, cuando yo dicto mi clase, yo a mí me gusta hacerlo de forma completa. Nada que una partecita y otra partecita, no. Yo organizo y planifico la clase que tiene que ser completa. 100% les tengo que dar lo que yo sé y en toda mi experiencia que vengo yo enseñando en las academias, sé que les va a venir en los exámenes de admisión. La persona con la cual ustedes hablan, hijos, no es novata. Tengo muchos años de experiencia. Veamos a ver aquí, diglosia, ¿no? ¿A qué se le denomina diglosia? La diglosia es cuando conviven dos a más lenguas en un mismo territorio. Ustedes ya lo van a leer acá que tienen la definición, hijo. Dos a más lenguas en un mismo territorio. Pero se le denomina diglosia porque una de esas lenguas va a predominar sobre la otra. Esa es la característica fundamental de la diglosia. Predomina una de esas lenguas sobre la otra. Pero ojo que es incorrecto hablar de lenguas superiores y lenguas inferiores. Eso no existe, es incorrecto. No, pero aparentemente aquí es como que sí diese a entender eso, pero mejor es utilizar el término de predomina. Una de las lenguas va a predominar sobre la existencia de la otra lengua, ¿ya? Ejemplo aquí les estaba dando, por ejemplo, en España, donde casi en todo el territorio dice se habla el castellano, pero en Cataluña, en esta región de Cataluña, el catalán tiene más predominio. Y para que lo puedas entender mejor, esto ocurre también acá en nuestro territorio, hay diglosia con respecto al castellano y el quechua, ¿no? El castellano se predomina sobre la lengua quechua y al observar ese predominio,
o sea, lo toman como más importante a la lengua castellana y no a la lengua quechua, entonces ahí nosotros hablamos del fenómeno de la diglosia. ¿Y por qué se considera más importante? Porque justamente en castellano te educas. En castellano encontramos que se nos imparte la justicia, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que esa es la lengua que predomina, al menos en nuestro territorio, ¿ya? Pero no se olviden que según el artículo 48 son lenguas oficiales del Perú, no solamente el castellano, sino el quechua, el aymara, y en este caso en lugares donde las lenguas nativas puedan sobresalir. ¿De hijos? Ahora, vamos a hablar de los cognados. Es muy diferente a la diglosia. En cambio, los cognados ya se refiere a rasgos familiares, a cuando las lenguas tienen cierto parecido. Ese sería. Aquí ustedes también tienen ya la definición. Cuando una lengua se parezca, ya sea en el léxico, es decir, en la escritura, o en la fonética, que puede ser en la pronunciación, cuando hay las lenguas, dos o más lenguas puedan compartir cierta similitud, cierto parecido, a eso se le llama cognados. Por ejemplo, en español o en la lengua castellana decimos biología, mira, ¿ve? Pero en el inglés, ¿cómo se dice? Biology. Pero comparte cierta similitud o no, aquí en la escritura. Cuando la lengua comparte cierta similitud, tanto en la escritura como en la pronunciación, es lo que se le denomina cognados. Y si nosotros nos vamos a la lengua italiana, también, ahí dicen biología. Mira, ¿ve? El acento ya va a estar en la penúltima sílaba. Pero hay una similitud, mira, ¿ve? Con estas lenguas. Y si nos vamos al francés, ahí le dicen biología. Pero también hay cierta similitud, mira, ¿ve? Con las otras lenguas. Cuando encontramos así cierta similitud, cierto parecido, a esto es lo que se le denomina cognados. Bien, jóvenes, esto creo que quedó claro. ¿O alguna duda hasta acá? Todo bien, pues. Ya, pasamos al siguiente. Repite eso, Mi, repite eso. Cognados en el quechua y el Cognados, Mi, castellano. repite, un favor. Disculpa, hijo, no te llegué a captar la pregunta. Y si hay cognados entre el quechua y el castellano. Entre el quechua y el castellano. Tendríamos que buscar ahí palabras, ¿no? A ver, ¿tienes algunas palabras? Por ejemplo, si yo digo manca, olla, no habría ahí parecido. Pero si usted encuentra términos así en las cuales se parezcan, podríamos decir, ¿no? Pero yo hasta el momento no tendremos, como te digo, tendríamos que trabajar en base a los ejemplos, pero que yo sepa, no. Los cognados están así con otras lenguas, así como tú lo ves, ¿no? O sea, tiene que tener este parecido. Si tú encuentras esta característica, entonces tú dirías que sí, pues, ¿no? Ahí está tu respuesta, hijo. ¿Alguna otra preguntita? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, Miss. Sí, Miss. Pues la cosa. Pasamos al siguiente punto. En este caso vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser variedades lingüísticas. Hemos hablado todo acerca del multilingüismo, hablemos ahora de las variedades lingüísticas. Y luego les voy a cerrar con un par de preguntas más si es que me alcanza el tiempo, pero vamos a ver. Variedades lingüísticas, es decir, que nuestra lengua va a variar en base a muchos factores. Todavía no voy a decir cuáles son esos factores, ¿ya? Uno de esos factores para que nuestra lengua varíe puede ser, por ejemplo, el lugar, la distancia, por el territorio. Mira, ¿ve? Y entonces cuando la lengua varía de acuerdo a la zona geográfica o al territorio, ¿cómo se le llama eso? Dialecto. Dialecto es la variación de la lengua de acuerdo a la zona geográfica. Pero al dialecto, ¿con qué otro nombre se le conoce? Como variación diatópica. No te olvides, variación diatópica. ¿Cuántos niveles de dialecto podemos encontrar? Todos estos niveles. Mucho cuidado porque esto ha venido en los exámenes de admisión. Cuando nosotros nos referimos al dialecto fonético, quiere decir que aquí las palabras en la lengua castellana, por lo que estamos hablando, va a variar, pero de acuerdo a la pronunciación, al dejo, al tonillo. A eso se le llama variación fonética. Por ejemplo, cuando yo digo, señor, dime un cigarro. Entonces está variando en la pronunciación. ¿Habrá ahí dialecto? Sí. El dialecto es la variación de la lengua a nivel geográfico, a nivel de territorio. Hasta ahí me están captando la idea, ¿cierto? Sí. Jóvenes, me están captando la idea, listo. Ahora, tenemos dialecto en el nivel léxico. Aquí también va a haber dialecto cuando cambiemos una palabra por otra palabra, por eso es léxico. Aquí van a cambiar la palabra, ya no solamente van a ser la pronunciación.
Por ejemplo, al niño pequeño, en la costa le dicen chibolo, pero en la sierra, ¿cómo le dicen? Guagua. Y si nos vamos a la selva, ¿cómo le dicen? Guambrillo. Entonces estamos observando que Mocoso. aquí, bueno, ¿Cuántos también no, pero pupines? un tanto que eso ya hablamos, el mocoso, como quien dice, en el nivel vulgaria, ¿no? Tanto, ahí también habría que ver los niveles de la lengua. ¿Ya, hijos? Chavo, no seas Entonces, grosero. claro, porque un tanto que se escucha como un insulto, ¿no? Una burla, así como ustedes lo acaban de comentar. Moco. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí, esto es en el nivel léxico. En el nivel Ay, no digo. morfológico, ¿sí, hijo? ¿Me permites, por favor? En el nivel morfológico también se puede dar el dialecto. En este caso podría ser la variación de género, número y persona. Por ejemplo, cuando yo digo, usted cantas bien, y aquí le he puesto en negrito porque esto no hay una concordancia con el pronombre. Aquí el pronombre está en número singular y el verbo debería de haber estado en número singular. O sea, lo correcto debió decir, usted canta bien. Pero hay muchas personas que esto no lo respetan y generalmente, pues como dice aquí, una variación, hay una diferencia entre el género, número y persona, ¿no? Y entonces, muchos dicen, usted cantas bien. Entonces, ahí también vamos a encontrar dialecto, cuando encontramos estas características. Pero dialecto, ¿en qué nivel? En el nivel morfológico. ¿Correcto, hijos? En el nivel morfológico. Pero también dice, va a haber en este caso, en el nivel morfológico también podría haber variación cuando la parte última o los morfemas terminales de una palabra podrían cambiar. Por ejemplo, aquí ya les voy a explicar nomás, el hito. De repente ustedes habrán escuchado, ¿no? Cuando se utiliza mucho el hito, el ico, aquí no hay que escribirlo, el hito, el ico y el hilo. Ay, bueno, ya no me alcanza acá al costadito. Ay, Dios. Esto hay que borrarlo, ya está. El hilo, aquí. El hilo, pues tienes que estar bien atento aquí, ¿no? Por ejemplo, el hito, a esto también se le puede decir dialecto morfológico cuando solamente se está cambiando la parte última de la palabra. El hito utilizado mucho por los peruanos, ¿no? Un poquito, un ratito, mira, y siempre el hito. Y el ico utilizado mucho por los venezolanos, ahora que estos amigos están aquí en nuestro territorio, habrás escuchado. Ellos no dicen un Somos poquito, uno. ellos dicen un poquito, o un manico, un ratico, mira, ¿ve? Entonces, ellos siempre utilizan el ico. Y el lillo, que es utilizado mucho por los españoles, un ratillo, un poquillo, mira, ¿ve? Entonces, esta variación que se pueda tener, ¿también será dialecto? Sí, pero dialecto ¿en qué nivel? Morfológico, ¿ya, hijos? En el nivel semántico también hay dialecto. Semántico porque lo que va a cambiar aquí es el significado de la palabra. No solamente se cambia el término, sino también el significado. Piña, por ejemplo, en el Perú es una fruta, ¿cierto o no? Véndeme una piña, vas a referirte a una fruta. Pues tú te vas aquí a nuestro país vecino, el Ecuador, tú pides ahí, dame una piña, lo que te vas a recibir es un puñetazo, porque ahí ese término piña significa puñetazo. Profesora, una consulta. Sí, hijo, te escucho. Yo, profesora, también la palabra piña aquí en el Perú significa una persona de mala suerte. ¿Eso también contaría? Piña pez. Pero ese piña de mala suerte ya estaríamos hablando en el lenguaje connotativo. Tienes que saber también ahí ver, ¿no? Existe el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Si yo te digo, tú eres mi sol, yo no me estoy refiriendo al astro sol. ¿Me dejó entender, hijo? Estoy hablando connotativamente. ¿Ya, hijo? ¿Correcto? En cambio, cuando tú te vas aquí al Ecuador, ellos no es que están utilizando el lenguaje connotativo, el lenguaje simbólico, a eso se refiere. Ojo, sino ellos, cuando tú vas al Ecuador, ellos piña para ellos no significa fruta, sino significa puñetazo. A eso se refiere, que de acuerdo a la extensión territorial, el significado de la palabra varía. ¿Sí, hijo? ¿Usted ya fue a Ecuador, Miss? No he tenido el placer de ir, pero sí investigo mucho. Tengo que ser real. Investigo mucho. Y esto es lo que yo te estoy explicando, lo puedes investigar tú también. No hay necesidad que me creas todo, pero si tú me tienes mucha confianza, bienvenido sea. Como yo les decía a mis otros alumnos, ¿no? Por favor, lo que yo les doy es información real. Por lo tanto, créelo, aunque te cueste creerlo.
porque hay muchos que a veces cuando yo les explico así de manera sencilla se quedan boquiabiertos y como que no quieren creer. Y cuando ya les viene la pregunta en el examen de admisión, recién me dan ese punto a mi favor y dicen, ah, no, sí, todo lo que la misita ha explicado y que yo le he entendido vino en el examen. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, entonces. Es por eso que te estoy hablando de muchas cosas, ¿no? De lenguaje connotativo, denotativo, de varias cosas. Entonces tú tienes que saber ahí separar, ¿ya, hijos? Listo. Ahora hablamos del nivel sintáctico. En el nivel sintáctico también ocurre el dialecto, cuando la oración está desordenada. Por ejemplo, aquí yo digo, de mi vecina viajó ayer su tío. Vemos que la oración está desordenada. Lo correcto sería decir, no, el tío de mi vecina viajó ayer. Pero hay muchas personas que así hablan, ¿no? De mi vecina viajó ayer su tío. De mi espalda su atrás me duele. No sé si ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Entonces, tenemos esa característica de poder hablar. Entonces, cuando tengamos esa característica, vuelvo a repetir, y aquí como una retroalimentación, observamos que hay cierta diferencia tanto en la pronunciación, en la escritura, o en sus morfemas terminales, o en el significado, o en la construcción de la oración. Todo ello viene a ser dialecto, llamado también variación diatópica. Vamos ahora a pasar a la variación, al sociolecto. El sociolecto llamado también variación diastráctica. Aquí la lengua va a variar, pero ya no va a ser de acuerdo a la zona geográfica, sino, como dice aquí, socio viene de la sociedad. Dice, la lengua varía de acuerdo a la clase social a la cual tú perteneces. Y tenemos 3 clases sociales, aunque ahora con esto de las elecciones ya había visto la clase, creo que ahora están por letras, ¿no? La clase A, B, C, D, E, hasta la F creo que habíamos llegado, ¿no? Entonces, pero según los libros tenemos tres clases sociales que viene a ser la clase alta, media y baja, ¿no? Hasta donde se está de una u otra manera difundiendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas clases, ¿la lengua varía? Por supuesto que varía. Es por eso que vamos a encontrar estos niveles de lengua, ¿no? El nivel súper estándar, y dentro del nivel súper estándar vamos a encontrar la lengua literaria y la lengua científica. Ejemplo de esta lengua lo tienen aquí, ustedes ya lo leen en casita. Dentro del nivel estándar vamos a encontrar la lengua culta, la lengua coloquial y la lengua familiar, ¿no? La lengua culta, que es una lengua más elaborada, es la lengua que sirve de ejemplo, que tú y yo debemos de hablarlo. Que cuando tú entres a la universidad, lo que tú tienes que hablar es la lengua culta. Y la lengua coloquial es la lengua que nosotros hablamos con nuestra familia, con nuestros amigos, que está lleno de matices de cariño, ¿no? De confianza. Ejemplo de eso también lo vas a encontrar aquí. Aquí están los ejemplos, ya lo lees en casita. El nivel subestándar, que ahí vamos a encontrar pues la lengua popular del pueblo y la lengua vulgar, esa lengua que no es no recomienda imitar, porque es una lengua que está llena de groserías, lisuras, por lo tanto, esa lengua no se recomienda utilizar. Pero ustedes los jóvenes son todo lo contrario, se le dice la lengua vulgar no hablan, y es lo primero que más bien difunden y hablan, ¿correcto? Ahora, para poder cerrar este punto, y aquí vas a encontrar algunos ejemplos, para poder cerrar este punto, les voy a dar, para ver en qué nivel de la clase social te encuentras tú. ¿Será cierto que la lengua varía? Vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero hablar en el nivel súper estándar, yo te puedo decir ósculo. En el nivel estándar, te digo beso. ¿Correcto? ¿Estamos bien ahí? Ósculo en la clase alta. En la clase media, ¿cómo decimos? Beso. Y en la clase baja, ¿cómo le dicen? Beso francés. Ahí no te pases. Eso está con más estilo. Se dice chape, te voy a dar un chapetón. Eso tú lo dices ahí a tú. Cuando tú dices, por ejemplo, mi hembrita. Un chiquito, no. Mi hembrita, por ejemplo, es la Te lengua voy a comer a vulgar. veces. Hay Agarra alguien que nomás el tiene el plato. micrófono abierto y lo ha abierto 2 veces, creo. Por eso es que surge ese eco, que ustedes no sé si lo escuchan o yo nomás lo escucho, pero hay un eco que se duplica. Y eso es porque lo tienen 2 veces abierto la misma ventana. Suplico al que tenga así abierto 2 veces la misma sala virtual, uno de ellos que lo apague, ¿ya, hijos? Porque si no se va a escuchar ese duplicidad. Mira, ve, y con esto termino. A ver, un ejemplo más, a ver qué me da. Por ejemplo, a ver, vamos con esto. En la clase alta decimos importunar. En la clase media, molestar. Y en la clase baja,
Joder. Joder, mis. Joder. No mejora. Joder, Cuando tú las- dices, no así, estás hablando la lengua vulgar. Estás hablando, pues quiere decir que Esa tú mismo flaca te estás grosera, clasificando en la clase baja. Excelente, yo creo que con esos ejemplos sí me has logrado captar ahí. Bajemos ahora a hablar acerca de lo que viene a ser el idiolecto o llamado también variación diafásica. Como su propio nombre lo dice, diafásica, porque la lengua va a variar de acuerdo a las fases, ¿no? A las fases en las cuales tú te encuentras. Por eso es que aquí vamos a tener en cuenta la edad, el sexo y la ocupación. Varía la lengua de acuerdo a la edad, al sexo y a la ocupación. ¿Eso cómo se le llama? Idiolecto o variación diafásica. Y efectivamente sí varía, pues. Un niño, las palabras que puede hablar un niño con la edad que tú tienes no va a ser lo mismo. Tú lo puedes observar en tus hermanitos mismos. Por ejemplo, un niño puede decir latamóvil, tú no vas a decir pues latamóvil, ¿no? Entonces, la lengua varía de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo también. Tenemos el género femenino, el género masculino. Yo digo, qué lindo lápiz labial, en la vida un varón me va a decir de esta forma, ¿no? Entonces, ahí es donde observamos que nuestra lengua Entonces, ¿qué varía. es de los homosexuales ahí? En ese caso, acá, según el sexo. Bueno, acá si nosotros aplicamos esta definición, dice el sexo. Ahora, si tú te vas a la ¿cómo lo dice mi hijita? LTGB, creo que le dicen así, ¿no? Movimiento. Para Sí, estar sí. hablando Ortiz, mucho de movimiento eso, Ortiz. ya, y ahora si ellos hablan, habría que respetar, pues hijo, ellos no son tampoco raros, no son extraterrestres, al menos yo tengo la mente muy abierta, hijo. Entonces yo digo, sí, por ejemplo, si yo sé que tú eres de repente de esta región del LGTB, creo que sí, saber que si alguien me corrige, ¿es así o estoy mal? Por favor, me corrige. LGTBI. LGTBI, ya, LGTBI, ya. Por ejemplo, yo sé que el joven tiene de repente esa inclinación y él dice, ay, qué linda minifalda, pues yo no lo voy a discriminar, le tengo que respetar o no. Ahí ya mucho depende de los valores culturales que ustedes tengan, ¿no? Ahí mucho va a depender de la educación que tú tengas y sobre todo si tienes la mente muy abierta y no eres un discriminador o discriminadora, porque eso es lo que está ocurriendo hoy en día, que somos muy intolerantes. Entonces, Por eso, Verónica, simplemente creo que perdió tenemos que bien. respetar, ¿correcto? Claro, es su decisión, pues no podemos hacer nada. Tenemos que Claro. aceptar. Ahora yo, no sé, ustedes me han metido a hablar de otro tema del género y esto. Yo estoy hablando de la variación diafásica y idiolecto. Obvio que entonces aquí, de acuerdo al sexo, de acuerdo al género, y ya depende de tu cultura, si existe 2 o 3 géneros o 4 géneros, pero de acuerdo a los géneros que puede existir, la lengua va a variar y lo único que nosotros tenemos que hacer es que la lengua varía. Pues estamos ahí afirmando que sí y luego va a depender mucho del respeto que tú le des a eso. ¿Correcto, hijo? Vamos, entonces, Sí, todo bien. muy bien. Ahora, según la ocupación, ¿también nuestra lengua varía? Por supuesto que sí, ¿no? La ocupación. Y justo ahí, por ejemplo, te puede decir, ¿y cómo se le denomina, en este caso, al lenguaje especial de ciertos grupos, oficios y profesiones? Al lenguaje especial de ciertos grupos, oficios o profesiones, a eso es lo que se le llama jerga, ¿cierto? Es decir, que también entonces, de acuerdo a la ocupación, si tú eres médico, tú vas a tener tu propia manera de expresar tus propias palabras. Si yo soy docente, yo también tengo mis propias palabras, o sea, de acuerdo a cierto grupo, de acuerdo a ciertas profesiones o oficios, nuestras lenguas también varían. Pero a eso también se le denomina jerga. ¿Vamos bien ¿Cuáles hasta ahí? son las jergas más clásicas de los docentes? De los docentes podría yo, por ejemplo, te hablo de educando, te hablo de estudiante, son mis jergas, ¿no? Te hablo de sesión, no creo que un doctor te hable de sesión. ¿Vamos bien ahí? Me hizo una duda El acerca de psicólogo lo sí que te puede hablar de sesión. Bueno, como tú, entonces, ahí tendrías que ver también, y esto en habilidad verbal te habrán explicado, la palabra es polisémica. Y si la psicóloga te habla de sesión, te va a hablar de otro tipo de sesión, no de sesión de planificación de clase. ¿Correcto? Ah, bueno, en ese caso sí. una duda acerca de lo que Ahí son bien pícaros, ¿no? Sí, ya me he dado cuenta desde la primera sesión. Me da gusto, pero que ustedes sean bien activos, bien habilosos, bien atentos. Me gusta que sean preguntones también. Sí. Sí, hija. Me hizo una duda acerca de cuando tú mencionas de la ocupación, ¿eso no sería el tecnolecto? También podría ser porque viene de los tecnicismos, pero generalmente se considera dentro de la jerga. No te estés equivocando, hija, ¿ya?
Entonces, cuando te dice cómo se le llama a ese lenguaje especial que lo utilizan ciertos grupos sociales, y te pueden dar ahí como, por ejemplo, en los oficios o profesiones, o de repente en los estudiantes médicos, eso viene a ser jerga. ¿Ya, hijita? Ya, mis gracias. Listo. Profesora, ¿puedes explicar de nuevo sobre el intelecto? ¿Sobre qué, hijo? El intelecto. El idiolecto, hijo. Vamos a explicar una vez más, pero yo quiero que estén más atentos, pues, hijos, ¿ya? El idiolecto, llamado también variación diafásica. Aquí la lengua ya no va a variar de acuerdo a los territorios o de acuerdo a las clases sociales, sino aquí ya va a variar, la lengua varía de acuerdo a la edad que tú tienes, al sexo que tú presentas o a la ocupación. También dice nuestra lengua varía. Entonces, cuando tú encuentras esa variación de la lengua de acuerdo a estas tres características que acabo de mencionar, a eso se le llama idiolecto o variación diafásica. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? Profesora, perdón, por favor, ¿podría explicar otra vez el sociolecto? Se me ha ido la señal y no he podido escuchar. Wow. Chicas, me van a tener aquí, ya vamos a explicar un ratito. Hijos, me salió esta ventanita, no sé si en el de ustedes aparece. Un ratito. Ahora aquí, ¿qué vamos a poner? ¿Desea conservar sus anotaciones de entrada de lápiz? Sí, pero todavía no quiero que me pregunten. A mantener vamos a poner. Ya está. ¡Ay! No te creo. Ah, ya, sí regresó. Se va todo, hijos. A ver, ya ahí está. Ah, ya. El sociolecto, hija, aquí lo único que tú tienes que saber es que la lengua aquí va a variar de acuerdo a las clases sociales, pues, hija, ¿no? La clase alta, media, baja, y de acuerdo a ello se está dando, pues, aquí un ratito, hija, déjame seleccionar esto. Se va a dar la variación de la lengua, pero es de acuerdo a las clases sociales. Pues dice sociolecto, de acuerdo a las clases sociales. ¿Ya, hija? Ahora déjenme terminar con el interlecto, llamado también variación adquisicional. ¿Cuándo es que ocurre el interlecto? En aquellas personas, como dice adquisicional, en aquellas personas que han adquirido como segunda lengua al castellano, pero su primera lengua ha sido el quechua, su lengua materna ha sido el runasimi. Y es ahí en esas personas que, por ejemplo, como su primera lengua han tenido el quechua y luego el castellano, es donde surge la motosidad. Sin querer queriendo, se les mezcla la gramática de la lengua quechua con la gramática de la lengua castellana y es lo que surge pues la motosidad, es decir, se le mezcla y sale su moto y su cancha como ustedes dicen, ¿no? Ejemplo de interrecto, por ejemplo, aquellas personas que pronuncian y dicen cumir en vez de comer, profesión en vez de profesión, ¿correcto? Yo creo que aquí ya quedó claro. ¿Alguna otra duda, cariños? No, Miss, todo bien. Estuvo claro, Miss. Ya. Listo, entonces pasemos a ver. Prosiga, Miss. Ya, gracias, jóvenes. Vamos a ver qué más sigue. Oh, hemos terminado. Muchas gracias. Pasemos entonces a la parte práctica. A ver, permítanme estos. Escape, descartar, a ver. Y ya está. Y se borró todo lo que había explicado, creo ya. Bueno, esto lo vamos a minimizar. Vamos a abrir la parte práctica. Miss, eso nos envías al grupo de WhatsApp, por favor. Disculpa, hijo. ¿Nos podrías enviar esas diapositivas al grupo de WhatsApp, por favor? No, hijo, no te puedo enviar. Ya yo dije bien claro eso en la primera sesión para que ustedes no se me resientan conmigo. Dije, el alumno que está presente aquí en clase tiene muchas herramientas. Puedes tomarle captura, puedes tomarle foto, pero el resto de tus compañeras tal vez sí lo ha tomado las capturas y eso puedes compartir en el WhatsApp. ¿Te parece, hijo? Ya, Miss, muchas gracias. Me hizo una pregunta. Me hizo una pregunta. Sí, hijo, te escucho. En la lengua española, ¿cuál es el mayor sustrato lingüístico? El mayor sustrato lingüístico. Sí, en la lengua española. Nos explicó, creo que al principio, y me quedé con las dudas. Creo que es íbero, y como dijiste, es latín, creo. El mayor sustrato lingüístico. Cuando nosotros hablamos del sustrato lingüístico, generalmente se refiere, por ejemplo, a las lenguas originarias que existieron y luego vinieron las lenguas invasoras y de ahí surgieron las nuevas lenguas, ¿no? Y si tenemos que hablar de uno de los sustratos que más predomina, sería el castellano para mí.
Es la lengua que generalmente estamos inclusive hablando actualmente, ¿no? ¿Va bien, hijo, hasta ahí? ¿Y el íbero? El íbero es una lengua primitiva, hijo. Es una lengua primitiva que inclusive ha desaparecido ya, hijo. Y de ese pueblo primitivo, la lengua que hasta la actualidad sigue viva es la euskera o la lengua vascuense. Eso no se vayan a olvidar. ¿Ya, hijo? Ya, mis gracias. Eso apúntalo, hijo, ¿ya? hijo. ¿Cómo? Hay alguien que me está remerando, le gusta ser remerador. Mira, ve, yo digo por eso, la educación de ustedes, ¿dónde está? Cuando uno les bromea, les da confianza, hay otros que no se saben ubicar y se desubican. ¿Se han dado cuenta o no, hijos? Y aquí ya estoy viendo quién es, ¿ah? Mucho cuidado. El desubicado es. Recontra. Tiene que saberse ubicar. Vamos aquí a ver, hijos. Ya no me hagan perder el tiempo. Quiero terminar, hacer bien bonita la clase con ustedes para poder descansar todos también, hijos. Veamos a ver. No sé si están observando mi pantalla. ¿Están observando la parte práctica? Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, Miss. Ya. La clase anterior habíamos desarrollado esta semana 1, pero no se había guardado los cambios ya. Hacemos ahora la semana 2, ahora lo voy a guardar ya los cambios. Hacemos a ver aquí a la semana 2. Espero que ustedes tengan la parte práctica. Esto es del compendio mismo. Aquí está. Vamos a ver aquí. Quisiera sus respuestas. Voy a habilitar un ratito aquí el lapicito también para poder trabajar un ratito, hijos. Aquí ahora. Todavía estamos a tiempo. Ahora sí, como que nos ha alcanzado el tiempo. Nos dice ahí la primera pregunta. ¿Quién lo podría leer, por favor? Y damos la respuesta. Yo, profesora. Ya, te escuchamos. Hace unos días me visitó una amiga que había llegado de España. Como íbamos a salir al cine, pedimos un taxi por aplicativo. Fue así como ella me preguntó si sabía cuál era la matrícula del coche. Pude comprender que me consultaba sobre la placa del carro que nos recogía. Las expresiones subrayadas de situación comunicativa referida pueden ser explicadas con el término. ¿Cuál sería su respuesta? Ahora sí todos. La A. Sociolecto. Las clases sociales. Las semis, dialecto. Ya, a ver, me dejan explicar. Estaban entre el dialecto y el sociolecto. Los que me han dicho sociolecto no me han entendido. El sociolecto viene a ser la variación de la lengua de acuerdo a las clases sociales. Aquí no estaría variando en las clases sociales porque aquí donde nos dice, a ver, hace unos días me visitó una amiga que había llegado de España. España. Como íbamos a salir al cine, pedimos un taxi por aplicativo. Fue así que ella me preguntó si sabía cuál era la matrícula. Ella, la que está en España, la matrícula del coche. Pude comprender que me consultaba sobre la placa del carro. O sea, nosotros decimos placa del carro, pero en España dicen matrícula del coche. Es como decir que aquí nosotros decimos palta. ¿Y en México cómo le dicen? Aguacate. Aguacate. ¿Y eso qué sería? ¿Dialecto o sociolecto? Variación regional. Dialecto. Pues sí, ¿cómo se va a equivocar? Entonces aquí la respuesta sería la C. ¿Sí me han entendido, cierto? Sí, todo Sí, Miss. ¿Cómo, hijo? ¿No te llegué a captar la idea? Sí. Está bien. Vamos todo bien ahí. Está claro, Sí, entonces. sí, todo ¿Quién bien. puede leer la pregunta número 2? Yo. Ya, hijo, te escuchamos. Vocabulario que desarrollan ciertos grupos por razones profesionales o sociales. Eso Lengua, lo lenguaje, jerga. dialecto, habla, Jerga. jerga. Acá está, ya, hijito, pero no griten, hijos. Muy bien, eso quiere decir que sí me han entendido, jerga. Ahí está todo clarísimo, ¿cierto? Porque lo hemos explicado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Miss. Listo. ¿Quién puede leer la pregunta número 3? Yo, Miss. Ya, hija, a ver. Ya, hijita, a ver. Variación regional de una lengua que puede presentar aspecto fonético, morfológico, sintáctico y semántico. ¿Cuál sería? Dialecto. Dialecto. Evidentemente dialecto. Muy bien, hija. Vamos ahora con la pregunta número 4. ¿Quién lo podría leer? La B, Miss. Un ratito, hija. ¿Cuál es la lengua? Ya, hijita, lee nomás, hijita, está bien. ¿Cuál es la lengua con mayor cantidad de hablantes
en la Amazonía? La E. Ana de La E, Miss Ashanista. Ashánica, muy bien, ashánica. Eso está más fácil. Espero que en el examen sí lo respondes y cuidado que me falles, ¿ah? Fácil diciendo. Pregunta número 5. ¿Quién lo puede leer? Yo, profesora. Y ahí, escuchamos. Alternativa en la que aparecen nombres de lenguas amerindias. Amerindias. Solamente quiere lenguas amerindias. La D. La D, Miss. La E. La D. Ahora me escuchan, hijos. La D. La D, Miss. No, amarindia sería la E. Ya, ¿me escuchan, jóvenes? Ahí, eco, por favor, el que tenga eco, profesor, a ver si puede apagar su micrófono. A ver, hijita. A ver, jóvenes, a ver, escúchenme. Y siempre traten de hacer el método del descarte. Por ejemplo, la A no puede ser porque una lengua amerindia es propia de nosotras. El vasco no es de nosotros. Ya yo voy, por ejemplo, una nomás que no coincida, ya yo lo voy quitando. Aquí la B, portugués, ¿no es? Ya lo voy quitando así, mira, ve. Aquí el catalán, nada, tiene que ver esto con las lenguas amerindias. ¿Y cómo el inglés va a ser una lengua amerindia? El inglés no es una lengua amerindia. El bora sí, es una lengua selvática. El quechua también, el aymara también. Por lo tanto, respuesta, la D. Así de fácil. ¿Correcto, hijas? Listo. ¿El bora es selvático, Miss? Claro, pues, hijo. Igual que la xánica, igual que el shipibo. Sí, profesor. Por supuesto, pues, hijo. No has estado atento, joven, ¿ya? Vamos. El 6. A ver, alguien que lea. A ver, hijita, repite. Aymara es. La D. Evidentemente la D. Correcto, ahí yo no creo que haya dudas. Estamos todos ahí. Todavía. Muy bien, ya. Tenemos entonces ahí una respuesta consensuada. La número 7, a ver quién lo lee. Yo, Micio. Hijo, te escuchamos. Ya, es una lengua extinta. La E. No, el jacar. La El E. El puquina. Listo, eso lo había explicado. 8. 8, ¿quién lo lee? Yo, Miss. ¿Qué, hija? Te escuchamos. Familia lingüística amerindia con mayor distribución geográfica en el Perú. Que se habla en 7 países, ¿no? En 7 países. Por eso, mayor distribución geográfica. Bolivia. Ajá. 9. ¿Quién lo puede leer? La pregunta número 9. Ya, hijo, te escucho. ¿Qué lenguas son oficiales en el Perú? Ya, P1 solo. Castellano. Todas las lenguas en donde Muy bien, acá está. Ya está. Examen de admisión también, todo la E. Claro. Ya no peleen. 10, ¿quién puede leer la 10? Micio. Actualmente el Perú es considerado como un país multilingüe porque dentro de su territorio se habla más de una lengua. Excelente. Listo, un 20 para todas ustedes. Todo es, no todo es la E, ¿ah? Arriba cuando dice todo la E, miren la pregunta 1 o todo era la E. No. La pregunta 6 es la E. En la 1 tampoco era la E, ¿ah? Ahí está. En la 5 tampoco, Miss. En la 3 tampoco. Entonces no nos podemos expresar y decir todo era la E. Eso estaría incorrecto. Los 4 finales eran la E. Todos menos la A, Miss. La E Todos menos la A. ¿Cómo es eso? Bien, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Conmigo será hasta una próxima sesión. Nos vemos. Gracias, profesora. Gracias, Gracias, profesora. Hasta luego, hijas. Hasta luego. Miss, ¿sigues ahí? Hasta luego. Nos vemos. Chao, Miss. Hasta mañana. Profesor Manuel. Manuelito. Nos toca Manuelito. Por favor. literatura. ¿Qué curso nos toca? Literatura. Porque el martes no se ha tocado.
Nos toca razonamiento verbal, habilidad verbal. Toca literatura. ¿En serio? Oh, habilidad verbal, porque Literatura. Estudiando. Países se enamoran. tu Para prima eso me tiene loco. ¿Para eso hablas de flaca? Ya salí perdiendo. Por eso nadie te quiere. ¿Qué curso nos toca? Frío de frío, mano. Literatura. Filosofía, Vayan a comer. Vayan a tomar su agüita. Tenemos libre, creo. Receso de 15 minutos, dice. Apaguen sus radios. Me pregunto, ¿los quispes son dioses o no? ¿Quién quispe? Depende a quién te refieras. Es que acá hay bastante. Claro, Papi, ¿cómo te has preguntado? Claro, pe, mano. ¿Cómo crees que existes acá entonces? ¿Cómo? De los Gracias a nosotros, los Seguro soy quispe, no Está mi padrino. ¿Y qué nos toca? Ese quispe que apaga su canción. pues. No, chicos, apaguen esa Ese burraco, hoy A mí sí Emanuelito me bota de la sesión, todavía sí hago eso. A otros no, seguro es ¿Quién es Melito, ¿dónde estás? Bótalo. Cállate, pues. Por favor. Esa música ya la Nicolás. Se puede escuchar música. Mis Sí, quines. lo bonito. Me asusté, pensé que eras. Ya por fin ese quispe apagó su música. Pero de golpe. Ya pues ya no empieces. Pongan el anterior en vez de eso. Exacto. El anterior pasaba. Mejor pon Sexy Man. Manuelito, El entonces, anterior el baño, estaba pues, mejor. Mejor pongan Bacalola para nadie. Nicolás de las Casas. Nicolás de las Casas. Nicolás, Ahorita yo ya voy a cuando hacer se jueguito. pasaba, ya. Nicolás. Nicolás. Hoy te toca por acá.